Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Espero se encuentren muy bien. Yo estoy muy contenta de estar una semana más compartiendo con ustedes una sesión para seguir aprendiendo. Espero que pues estas sesiones estén siendo de su agrado, que realmente los ayuden a continuar con su proceso de aprendizaje o de repaso. Como lo he dicho antes, aunque no estamos en un contacto directo como lo solíamos hacer, pues nos hemos adaptado a las circunstancias y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Continuar y adaptarse. Digo, la vida a veces es complicada en ciertos aspectos, pero pues aquí seguimos, ¿no? Al pie del cañón. Espero todos estén muy bien y que todo esté bien por allá. El tema que he preparado para esta semana es la leyenda. Por ahí ya la habíamos revisado en algún tema pasado con los textos históricos. Sin embargo, pues el día de hoy quiero profundizar un poco en lo que es la leyenda y sobre todo distinguirla de todos los demás textos, ¿no? Porque luego uno se confunde de tantas cosas que estudia, ya no sabe bien qué tipo de texto está leyendo. Vamos a ver cuál es su definición, sus características y algunos ejemplos. Puse por aquí una imagen un poco terrorífica. Y nos dice, una leyenda es una narración de sucesos fantásticos que se transmite por tradición. Esto de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, es una historia, una narración de sucesos fantásticos. ¿Qué quiere decir algo fantástico? Pues algo que sería, digamos, sobrenatural, ¿no? Fuera de lo que estamos acostumbrados a ver o escuchar. Y se transmite por tradición. Eso es muy cierto. Si lo recuerdan o tal vez en su infancia o recientemente habrán escuchado algún tipo de leyenda de su comunidad, etcétera. Seguramente ustedes también la habrán contado a sus hijos, a sus amigos, etcétera, etcétera. Y es así como se va transmitiendo una leyenda. Y finalmente va modificándose un poco la versión original de la historia. Es por eso que una leyenda, como te la cuentan a ti, puede ser un poco diferente de cómo se la hayan contado a alguien más. Tiene diversas variantes, ¿no? Por así decirlo. Vamos a ver otro significado. Nos dice que es un relato basado en un hecho o un personaje real, deformado o magnificado por la fantasía o la admiración. ¿A qué se refiere con magnificado? Pues a hacer de él algo muchísimo más grande o superior, ponerle características sobrenaturales o fantásticas, dependiendo de cómo se está viendo a ese personaje. En México tenemos muchas leyendas y cada región tiene sus relatos que forman parte de nuestra tradición oral. La tradición oral, pues, tal cual, narrar, contar esas historias de boca en boca, generación tras generación. Las leyendas relatan hechos sucedidos en un tiempo y lugar imprecisos, donde las acciones tienen un carácter tradicional y se mezclan sucesos relacionados con la patria, héroes populares, criaturas imaginarias y ánimas. Si se fijan, cuando cuentan una leyenda, no te dicen como hace 5 años o hace 3 meses, pues no, no te van a dar un lugar exacto en el tiempo, a lo mejor sí en el espacio, pero lo que les mencionaba hace un momento es algo que puede ir variando dependiendo de la región y de quién lo esté contando. Tienen un carácter tradicional y dice que pues relata sucesos que tienen que ver con la patria, los héroes, criaturas imaginarias y las ánimas, ¿no? Relacionamos muchas veces la leyenda a algo quizá terrorífico, pero no siempre tiene que ser así. Con esta variada temática, no es extraño que los relatos hayan mutado a medida que se transmitían de forma oral. Y es precisamente lo que les estaba diciendo hace un momento. Van mutando, es decir, de una historia, de una idea, de una narración, van surgiendo miles y miles más, puesto que se va modificando esa misma historia, aunque surge del mismo sitio, termina contada de maneras diferentes. Cada oyente que luego repite los relatos lo hace de manera propia con sus propios recursos narrativos, agregando, quitando secciones y profundizando descripciones. Digamos, cada quien le pone de su propia cosecha, coloquialmente diciéndolo.
Las leyendas están fuertemente relacionadas con la cultura popular tradicional de los pueblos, es algo que ya también habíamos dicho. En estos relatos se podían rastrear los sentimientos más profundos de la comunidad, como por ejemplo sus deseos y temores. Las leyendas son ricos recursos para el análisis de los pueblos, ya que en estas los expertos pueden ver de qué manera el pueblo percibe su entorno, su religiosidad y su identidad. Y eso es muy importante, forman parte de la cultura de un país, una región, etcétera. Y es muy cierto, es un gran acercamiento a cómo esa región se percibe a sí misma, cuál es su identidad. Vamos a ver algunas características de la leyenda. Número uno. Es una narración basada en personajes o hechos históricos que provienen de tradiciones orales muy antiguas y que se han transformado a través del tiempo. Se transmite habitualmente de generación en generación, casi siempre de manera oral. Aunque también ya es común encontrarlas, hay libros de leyendas, podemos encontrar muchas leyendas en internet, etc. Con frecuencia se modifican las leyendas a lo largo del tiempo por supresiones, añadidos o modificaciones. Sobre la leyenda, Jacob Grimm dijo: "El cuento de hadas es poético, la leyenda histórica". Eso es muy cierto. Continuemos. Mezcla hechos reales y de ficción, aunque parte de situaciones históricamente verídicas. Y esto es algo muy importante. No es algo que simplemente se le ocurrió a alguien. Parte de algo que realmente sucedió, pero haciéndolo fantástico, magnífico, alabando un personaje por su admiración, a lo mejor metiéndole un poco de emoción, de fantasía, etcétera. Pero parte de algo que históricamente sí sucedió. La leyenda se sitúa en un lugar y en una época específicos, parte de hechos que fueron reales aunque estén idealizados. Bueno, esto contrapone un poco a lo que les mencioné antes, pero esto es lo correcto, que no tienen un tiempo y lugar como tal. Solo es algo que ocurrió hace muchos años, quizá te puedan dar una época, pero no con exactitud te darán una fecha o un día en particular. Por eso es un poco impreciso, quizás sí podamos regresar atrás en una época, pero no a una fecha en particular. Se diferencia de la historia propiamente dicha en el énfasis de la narración y en su finalidad, que siempre es de tipo didáctico nacionalista, para dar confianza a un pueblo en sí mismo en momentos en que se necesita ardor y seguridad para enfrentarse a una situación nueva y peligrosa. Y bueno, es lo que mencionaba, forma parte de la identidad de una región, de una comunidad. Narra sucesos inexplicables, el tiempo es muy lejano, el lugar, algún lugar se transmite de generación en generación, siempre se incluye el elemento mágico o milagroso. Explican algo, el origen de los animales, de las plantas, fenómenos naturales o hechizos. Y miren, como dato interesante, la palabra leyenda procede del latín medieval legenda y significa lo que ha de ser leído. En algunos oficios religiosos de la primitiva iglesia cristiana se leían en voz alta leyendas o vidas de santos. Una de estas narraciones más famosas en la Edad Media fue la leyenda dorada, Legendi di Sancti Vulgari Historia, escrita en latín en 1264 por el dominico genovés Santiago de la Voragine, tratando hagiográfico en que la exaltación de las figuras de los santos roza en ocasiones lo fantástico. Y bueno, ya vimos las características de la leyenda, lo que es la leyenda en sí misma. Vamos a ver las diferencias entre mito y leyenda. El mito, por un lado, se ocupa de los dioses, mientras que la leyenda retrata a un héroe humano. Esa sería la principal diferencia. Si se fijan, un mito puede ser, volviendo por ejemplo a la cultura, a los griegos, ellos tienen mitos, son muy populares, son muy famosos, pero son diferentes a las leyendas, puesto que los mitos hablan de los dioses y las leyendas se tratan de héroes o personajes humanos. Hay varios tipos de leyendas. Está la etiológica y escatológica.
las que se refieren al origen de nombres de lugares y las versiones que explican el origen y características de determinadas plantas y animales. Estas serían las etiológicas y escatológicas. También están las leyendas históricas e histórico-culturales. En tercer lugar tenemos seres y fuerzas sobrenaturales, como leyendas de creencia. Entra aquí, por ejemplo, La Llorona. Y leyendas religiosas, que es como lo mencionaba ahí arriba, tal vez de los santos, etcétera. Son historias que se van contando. Y bueno, vamos a revisar algunos ejemplos de leyendas. Y pues ahora sí que sería la más popular de todos los tiempos, que creo que representa a todo México y cada quien tiene su Llorona y cada quien apoya su versión de la Llorona. Depende de la región que vayas. Te dicen, no, la Llorona es de aquí, es una historia de este pueblo, ¿no? Pero pues es algo que nos da identidad a todos como mexicanos. Es una leyenda muy popular. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo existió una mujer que, en un intento de venganza del hombre que amaba, asesinó a sus hijos ahogándolos en un río. Inmediatamente después se arrepintió y ante la culpa decidió suicidarse. Desde entonces vaga por las calles de distintas ciudades al caer la medianoche. Especialmente se aparece cerca de lugares donde hay agua y repite sin cesar, ¡ay, mis hijos! Por eso es conocida como La Llorona. Las raíces de esta mujer y los motivos que la llevan a vengarse varían de acuerdo con la versión. Asimismo, hay quienes cuentan que se trata de una mujer que se aparece específicamente a hombres borrachos y a través del susto les castiga. ¿Y ustedes cuál versión de La Llorona conocen? ¿Cuál es la razón que ustedes conocen respecto a su venganza? ¿Conocían ya esta leyenda? ¿Ya la habían olvidado? Seguro que la han escuchado antes e incluso la han contado. Vamos a ver una más. El Popocatépetl e Iztaccíhuatl. ¿Conocen esta leyenda? Es respecto a los volcanes. En el centro de México existen dos volcanes que se llaman Popocatépetl e Iztaccíhuatl, tal como habían sido nombrados un guerrero azteca y la hija de uno de los jefes respectivamente. Popocatépetl tuvo que ir a la guerra, pero le prometió a Iztaccíhuatl que volverían tan pronto como fuera posible. No obstante, otro guerrero que los había escuchado y también se encontraba enamorado de la hija del jefe, le hizo saber a Iztaccíhuatl que Popocatépetl había muerto en combate, aunque esto no había ocurrido. Fue tanta la tristeza de Iztaccíhuatl que decidió quitarse la vida, y cuando Popocatépetl regresó y no encontró a su amada, hizo lo mismo. En un signo de estremecimiento, los dioses decidieron reunirlos de nuevo en la forma de dos grandes volcanes. ¿Sabían esta leyenda? ¿Conocen los volcanes? Y pues como lo vimos en algunas características, intentan explicar el origen de estos volcanes. Esa leyenda explica el origen de los volcanes. Y justo así se llama, Leyenda de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Seguro también ya la habían escuchado antes. Número 3. El Callejón del Beso. Esta leyenda típica de la ciudad de Guanajuato cuenta que un padre receloso había separado a su hija Carmen de su enamorado. A tal punto le disgustaba el vínculo amoroso que le prometió casarla con otro hombre, más rico y más prestigioso que vivía fuera del país. Antes de cumplir con ello, encerró a la hija en una de las típicas casas de la ciudad, que se caracterizan por encontrarse en alto y una muy cerca de la otra, divididas únicamente por un pequeño callejón. Para fortuna de los enamorados, la ventana de la habitación de Carmen colindaba con la de una casa en venta, que fue rápidamente adquirida por el enamorado como única solución para su reencuentro. Así, los enamorados pudieron estar juntos nuevamente. Pero después fueron descubiertos por el padre, quien preso de la furia clavó una navaja en el pecho de su hija. Su amado solo pudo darle un beso de despedida. Desde entonces, este callejón ha sido bautizado como el Callejón del Beso y es tradición para las parejas que lo atraviesan besarse ahí mismo. ¿Conocen el Callejón del Beso? Está en Guanajuato y pues se cuenta esa leyenda, ¿no? Muy popular, explica el origen de pues estos balconcitos o estas casas que están tan juntas, ¿no?
Y es muy interesante ver cómo todas estas narraciones se van contando de generación en generación. Vamos a ver una última. La isla de las muñecas. En Xochimilco, una de las delegaciones de la Ciudad de México, donde se encuentra un gran lago con numerosas trajineras, se cuenta que un hombre llamado Julián Santana recolectaba muñecas abandonadas. El hombre vivía en una de estas trajineras y la razón por la que juntaba las figuras era para ahuyentar a los espíritus del agua. Específicamente, don Julián ofrecía estas muñecas en símbolo de paz para ahuyentar el espíritu de una niña que murió ahogada ahí mismo. Actualmente existe una pequeña isla con las muñecas recolectadas por don Julián en los canales de Xochimilco, y dicen que el alma de este hombre vuelve constantemente para cuidarlas. De esta manera, esta leyenda mexicana ha dado paso a una leyenda urbana cuya realidad transcurre en el tiempo presente. Vamos a ver la isla de las muñecas, seguramente terrorífico, ¿no? Impresionante cómo este señor, bueno, cuentan que este señor las fue acumulando, guardando, y pues este lugar está en Xochimilco, aún existe, lo podemos visitar, y pues sí está un poco tétrico, ¿no? Pero es muy interesante. Diego explica la razón por la cual estas muñecas están ahí. Muy bien. Ya para concluir, pues una leyenda es una narración de hechos fantásticos, se transmite de generación en generación. Intentan dar origen o explicación a ciertos sucesos relacionados con la patria, héroes, criaturas imaginarias, ánimas, incluso lugares, etcétera. Van variando dependiendo de la versión de quien la cuente, del lugar donde lo estés contando, pero pues finalmente se enfocan en lo mismo, magnificar, engrandecer, hacer fantástica una historia. Es parte de la identidad de una región, de un pueblo, y pues hay muchos tipos de leyendas. Por último, de tarea tienen leer la leyenda de la rodilla del diablo. Es una leyenda de aquí, de mi ciudad, de mi comunidad. Está un poquito larga, por eso ya no la leo aquí. Es de mi ciudad. Bueno, les dejo leerla, también es muy interesante. Un lugar muy emblemático de mi ciudad. Me cuentan qué tal les pareció y si tuvieron la oportunidad de leerla, y espero algún día podamos platicarla. Y bueno, esto sería todo por la sesión de esta semana. Espero que haya sido de su agrado. Yo creo que contar historias, leyendas siempre va a ser algo muy padre. Y también son textos muy, muy cortos, muy breves, que los pueden ayudar también a practicar su lectura, por lo que les recomiendo muchísimo buscar leyendas en internet, si es lo que tienen más a su alcance, para que pues practiquen su lectura y conozcan algunas otras culturas, recuerden algunas leyendas quizá. Y bueno, esto sería todo por la sesión de esta semana. Espero que les haya gustado y yo quedo al pendiente y nos estaríamos viendo la siguiente semana. Muchísimas gracias.